Espacio Cooperativo. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos de Espacio Cooperativo? Buenas noches. Nuevamente aquí con ustedes un lunes más, Luis. Bienvenido. Gracias, Nancy. ¿Cómo están? Mucho gusto. Buenas noches. Un placer estar con ustedes semana a semana y este lunes. Bienvenidos. ¿Qué tal tu fin de semana, Nancy? ¿Cómo Pues, estuvo? Bien, tranquilo. Fin de semana tranquilísimo, pero encerraditos como debe de ser. Encerraditos, seguimos encerraditos. Yo creo que como en todos los países de acá de Latinoamérica con este problema del COVID, que no salen, no terminamos de afrontar o de salir de ese problema, ¿no? Se nos ha complicado estas últimas semanas, pero cuidándonos, haciendo lo que dicen las autoridades, protegiéndonos, pero cumpliendo también con nuestras actividades diarias. Claro que sí. Recuerden que no tenemos que tener pánico, más bien cuidarnos, seguir las instrucciones que nos dan, quedarnos en casa, no salir, pues para, si no es necesario no salgamos, ¿para qué nos exponemos? Pues. Así es, y lo que dijiste hace un momento, no tener pánico, porque realmente el pánico es el amigo o el aliado más directo de este bicho, ¿no? Así Entonces, es. tomarnos las cosas con calma, cumplir con lo que dicen las autoridades, hacer lo que nos recomiendan y seguir nuestra normalidad, entre comillas. Así es, y precisamente hoy tenemos el tema súper interesante con la doctora Ivonne, que nos va a hablar sobre el tema de las preguntas que no te atreves a hacer del COVID. ¿Cómo ves, Luis? O sea, ¿tú qué pregunta no te atreverías? Definitivamente, por eso iniciamos con esta introducción, ¿no? ¿Qué pregunta yo me haría? O no me haría. ¿Qué secuelas me dejaría el COVID? Esa es la pregunta que no me atrevería a hacerle y mejor dejar a que pase, porque si hemos escuchado, yo creo que hemos escuchado muchos casos de personas que ya han tenido esta enfermedad y que realmente el post, después del COVID, es el más complicado. Eso es lo que no me atrevería. ¿Tú cuál es la que no te atreverías a hacerla? Yo que no me atrevería, híjole, yo creo que a mí se me complicaría decir, ¿ahora qué hago cuando me dieran un positivo? Híjole, creo que ahí sí me podría ser, o sea, porque sí sabemos qué tenemos que hacer y todo, pero cuando ya lo ves real en ti, creo que es difícil, ¿no? Sí, es difícil, es traumático, es complicado, pero volvemos. O sea, hay que Sí. tomar esto con la mayor tranquilidad, no dejar de preocuparnos, mejor tomarlo con tranquilidad. Así es, así es. Entonces, pues vámonos con nuestra información porque hay que darle las gracias a nuestros patrocinadores. Gracias a Entura México, a Woku Latinoamérica, a Pecop Honduras y quién más, Luis. Ya te asís. Así es. Y nos falta también dar, que ya de repente se nos olvida, pero es una parte súper importante que también estamos transmitiendo, aparte de Sin Fronteras Live, por Querétaro TV. Así es, que es otro de nuestros aliados que nos ha permitido salir y tener este lunes a lunes de espacio cooperativo para nuestros televidentes. Así es, y entonces hoy tenemos un programa súper interesante con nuestros corresponsales, con nuestro experto en marketing y con un invitado por ahí que, aparte de la doctora Paniagua, híjole, nos trae información de primera mano y súper importante para todos. También tenemos un corresponsal invitado. Así es, que nos va a traer noticias de acá de México. Así Así que es. bienvenidos a todos. Damos la bienvenida a aquellas personas que nos siguen desde Paraguay, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Honduras, México y Estados Unidos también. Así es, y pues vamos, ya para que no hagamos esta intro más larga, Luis, vámonos con nuestro corresponsal de Honduras a ver qué nos tiene esta semana. Bienvenido, Enzo. Buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos los amigos que tienen la gentileza de acompañarnos cada lunes. Yo soy Enzo Vázquez y les saludo desde Tegucigalpa, capital de Honduras. En mi nota de hoy les comparto noticias de un importante proyecto que ha desarrollado la Cooperativa de Ahorro y Crédito Río Grande Limitada para beneficiar a algunos de sus afiliados que no contaban con una vivienda propia. Veamos la nota.
A medida que la población crece, aumenta también las necesidades básicas para la subsistencia. Según estimaciones de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, el país reportó en el año 2019 un déficit de 1.1 millones de viviendas. A la fecha, esa cifra debe ser mayor, considerando los daños que dejaron los fenómenos naturales ETA y Iota. Una buena noticia es que 119 familias contarán con su propia casa gracias al financiamiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Río Grande Limitada, que ha desarrollado un importante proyecto con fondos provenientes del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda Banprovi. La residencial Prado de Sinoapa se localiza en el municipio de Sinoapa, departamento de Ocotepeque, zona occidental de Honduras. Las personas beneficiadas son afiliados a la cooperativa y tendrán un plazo de 20 años para pagar el costo total de su nuevo hogar. El modelo de vivienda social consta de sala, comedor, cocina, baño y 2 dormitorios. Para acceder a dicho financiamiento, los beneficiados debieron cumplir con el requisito de no poseer una casa registrada a su nombre y capacidad para cumplir con el pago de la cuota. Dándole gracias a Dios, ¿verdad? En primer lugar, porque tenemos la oportunidad de pertenecer a este proyecto y sí, muy felices y agradecidos con la cooperativa también por la oportunidad que nos están dando. Sin duda, con este proyecto la Cooperativa Río Grande le apuesta a mejorar las condiciones de vida de 119 familias. Les agradezco su atención y nos vemos la próxima semana con más noticias desde Honduras. Mientras tanto, continúe informándose con nosotros en este su espacio cooperativo. Muchísimas gracias, Enzo. Noticias desde Honduras. La verdad es que estos proyectos son súper interesantes y más ahorita, Luis, que estamos, o en Honduras, que se quedaron mucha gente sin casa a consecuencia también de estos huracanes que pues devastaron el país, lamentablemente. Y aparte de la cooperativa que ya nos mencionó Enzo, la cooperativa Apawis creo que también tiene un programa similar. Así es. Esto da un poco la pauta de que el sector cooperativo está pensando en cómo ayudar a la gente que ha sufrido algún problema, como bien lo dijo Enzo, con los huracanes Iota y Eta, y también hacer esa mancuerna común, ¿no? Es parte del cooperativismo, ayuda mutua, ayuda entre socios, y eso es lo que están buscando las cooperativas en Honduras. Así es, muchísimas gracias a Enzo, y bueno, vámonos con la cápsula de nuestra corresponsal de Ecuador, por favor, Caro Luna. Buenas noches con nuestro público de Espacio Cooperativo y personas del estudio. Espero que todos se encuentren muy bien. Para mí es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Desde Ecuador podemos informar que nos encontramos próximos a tener nuevo presidente de la República. El 7 de febrero del presente año se realizaron las votaciones a nivel nacional e internacional en algunos países. Las elecciones son para presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Para la presidencia tenemos 16 candidatos. Las campañas finalizaron el jueves 4 de febrero a las 23 horas 59 minutos. Posteriormente se dio inicio al silencio electoral. A partir del viernes 5 de febrero a las 12 horas inició la ley seca a nivel nacional hasta el lunes 8 de febrero al mediodía. Para estas elecciones se han tomado medidas de bioseguridad, como el uso obligatorio de mascarilla, llevar su propio esfero, alcohol, el distanciamiento en la fila y un horario según el último dígito de la cédula, aunque la última medida es opcional. Por otro lado, con un tema relacionado al sector cooperativo de ahorro y crédito, WOCU Latinoamérica Ecuador, al ver la necesidad de educación financiera en el sector, ha desarrollado su programa en base a la normativa de la SEPS, la cual fue mencionada en anteriores programas. El objetivo de este programa es brindar un asesoramiento, cumplimiento y desarrollo de contenidos relacionados a la educación financiera y el cooperativismo. El mismo se encuentra diseñado para socios, clientes y usuarios de las cooperativas. El programa consta de 3 fases: el diagnóstico, la ejecución y la evaluación. En base a los buenos resultados obtenidos del programa en Ecuador, se ha generado la opción de un programa de educación financiera al alcance de las cooperativas en la región latinoamericana.
Estamos seguros que será un producto de gran ayuda y apoyo, ya sea para Ecuador en el cumplimiento de la normativa, como para Latinoamérica con el cumplimiento del quinto principio cooperativista de educación, formación e información. Bueno, eso podemos contar desde Ecuador. Un abrazo fuerte. Volvemos a estudio. Gracias, Caro. Muy gentil por la noticia y muy interesante las dos noticias que nos comparten desde Ecuador, Nancy. La una relacionada a las elecciones, pues yo creo que la pandemia o la contingencia sanitaria no está parando el hecho de la democracia, ¿no? De que los países sigan viviendo con su democracia, y esto es lo que está haciendo en Ecuador, que el día domingo, tomando todas las precauciones, obviamente, pueda el pueblo ir a las urnas y elegir a sus mandatarios. Así es, unas votaciones ahí esperadas, veamos los resultados un poquito más adelante, pero y también la parte de la educación financiera. Lo hemos venido topando, yo creo que en las últimas programas, que es muy importante el que se vaya capacitando o haciendo esa educación financiera a los socios, porque eso va a ser parte de que también salgamos de esta situación en la que estamos viviendo. Si hay socios que están informados, capacitados, esto va a ayudar mucho a que más rápido salgamos de esta situación económica. Efectivamente, y pues bueno, le agradecemos a Caro Luna su nota, y ahora sí vámonos con un invitado de corresponsalía en México. Fer, adelante por favor con tu nota. Hola, ¿qué tal amigos? Espacio Cooperativo, muchas gracias Luis, Nancy. Y bueno, vámonos con las cifras oficiales de este virus COVID-19. En México ocupamos el 13 lugar a nivel mundial con 1.890.000 casos de COVID-2019 y muertes 161.000. En Honduras ocupamos también un casos de acumulados 152.000 y 3.669 muertes al momento. En Ecuador 253.000 casos acumulados y 14.968 muertes. En Perú ocupamos el lugar número 18 a nivel mundial con 1.160.000 casos COVID y 41.538 muertes. En Paraguay son 136.794 casos y 2.779 muertes. Esta es la información del tema mundial en este virus de COVID-19. Muchísimas gracias, Fer. Pues los datos muy interesantes, Luis, que bueno, ya mejor nuestra experta va a platicar de ellos, porque tenemos el tema ese es nuestro tema principal el día de hoy, el tema del COVID, cómo hemos ido evolucionando, cómo se está tratando, las preguntas que no nos atrevemos a hacer. Así es. Gracias, Fernando, por tu actualización en cuanto a los datos del coronavirus. Siento que esto sí es un poco impactante a nivel mundial. Cada vez vamos creciendo, ¿no? de una manera muy acelerada, y esto sí es preocupante. Y esto es preocupante para todos aquellos quienes estamos inmersos dentro de las actividades productivas. El tratar de ver cómo cuidarnos, lo dijimos ya hace un momento, ¿no? Cómo cuidarnos sin que esto conlleve a que se paren las actividades, porque caso contrario estamos entre lo A y lo B, que es más prioritario. O cuido mi salud o cuido la economía de mi familia, de mi empresa, de la comunidad. Entonces, sí es muy importante, y por eso pues traemos a colación a la persona que vamos a entrevistar más adelante, y ella nos va a hablar más puntualmente qué es lo que podemos hacer para no estar con este pánico anticipado. Así es, la verdad es que estamos, y me cuento entre los que están paniqueados, Luis, la verdad es que de repente no hacemos algunas actividades que tal vez pudiéramos, pero más vale prevenir, ¿no? Así es, mejor tratar de hacer las cosas con una pausa, con una calma y con una preocupación que sea innata, ¿no? Así es, y bueno, vámonos a ver la cápsula de nuestro experto en marketing, Rubén Toledo, que está por ahí ya preparada, a ver qué nos dice. Sí, dejemos de un ladito esto del coronavirus y pasemos también a ver algo que va a ser muy productivo para las empresas, para aquellas empresas que estamos generando esa producción y tratando de que esta economía vaya saliendo. Bienvenido, Rubén, buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Espacio Cooperativo? Les saluda su amigo Rubén Toledo. Hoy platicaremos acerca de la mezcla de mercadotecnia o marketing mix, que es uno de los conceptos más famosos y fundamentales de esta área,
creado en 1960 por el profesor estadounidense de contabilidad Jerome McCarthy y difundido por Philip Kotler. Esta mezcla tiene originalmente 4 elementos: producto, precio, plaza y promoción. La suma de todos hace la famosa fórmula de las 4 Ps, que representa los 4 pilares básicos de cualquier estrategia de marketing, y hay autores que además de estas 4 variables consideran otras Ps: la P de personas o colaboradores, la P de procesos o flujos de trabajo, metodologías y procedimientos, la P de presencia, que es la percepción del cliente sobre elementos palpables de la empresa, y la P de productividad y calidad. En cualquier caso, en esta cápsula no las revisaremos e iremos directamente a las P's originales, comenzando con la P de producto. La P de producto es aquello que ofreces al mercado para satisfacer una necesidad, pudiendo ser un producto o un servicio, que tiene atributos y características que lo hacen diferente del resto, incluyendo una marca. Seguimos con la P de precio. Una vez que tenemos el producto que va a satisfacer alguna necesidad o deseo, debemos considerar lo que cobraremos por este producto o servicio. Esta es una P que asegurará la supervivencia y el desarrollo de la empresa. Continuamos con la P de plaza. Ya tenemos el producto, ya sabemos en cuánto lo vamos a vender, entonces esta P de plaza o lugar hace que consideremos el espacio físico o virtual en el que se venderá o entregará nuestro producto o servicio, así como los canales de distribución para llegar al cliente. Finalmente, una vez que tenemos todos los elementos anteriores, necesitaremos la P de promoción, que también tiene su propia mezcla o mix, y cuya finalidad es promover la marca y soluciones del producto o servicio, así como hacer que el mensaje de marketing de la marca llegue a los oídos correctos. Así que repasemos la mezcla de mercadotecnia, que está originalmente compuesta por 4 variables a considerar: producto, precio, plaza y promoción, mismas que fueron desarrolladas con base en el punto de vista de la empresa. No obstante, hay un enfoque complementario a las 4 Ps y que está más orientado a las personas, sus hábitos y el entendimiento de sus comportamientos. Este es las 4 Cs, en el que para cada P hay una C para considerar. En este sentido, para la P de producto tenemos la C de consumidor, la cual contempla no solo al producto per se, sino que hace un análisis de las necesidades a satisfacer del consumidor, a través de los productos y servicios con una segmentación con mayor profundidad. La siguiente variable es la C de costo, que complementa la P de precio. Esta variable, además de considerar el costo para la empresa, también considera el costo de adquisición que representa para el consumidor en relación valor, precio y satisfacción de la necesidad. Continuamos con la C de conveniencia, que complementa a la P de plaza. Esta se orienta mucho más al cliente y se enfoca en lo que él está dispuesto a realizar para comprar el producto o servicio. El esfuerzo que hace el consumidor para conseguir algo: ir a la tienda, revisar su página web, observar las distintas opciones de venta en redes sociales. En resumen, es la facilidad o el poder acercar el bien o servicio al consumidor. Y finalmente, la P de promoción amplía su alcance con la C de comunicación. Con esto, el cambio principal ya no solo es emitir mensajes promocionales, sino que haya retroalimentación e interacción y comunicación constante con el consumidor. Tener comunicación constante con el cliente y recibir comentarios es lo que se busca. Así que la próxima vez que decidas revisar tu mezcla de mercadotecnia, además de las 4 Ps, asegúrate también de ocupar las 4 Cs. Ambas fórmulas te ayudarán a definir no solo cómo vender más, sino las maneras de ser más efectivo en la conquista y mantenimiento de esa clientela. Muchas gracias por tu atención a esta cápsula dedicada al tema del marketing mix y nos vemos pronto nuevamente. Recuerda dejar tus comentarios y sugerencias de temas que te gustaría que platiquemos en este espacio. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego. Muchas gracias, Rubén. Interesante la cápsula, Luis, porque nos da un panorama general de todo lo que debemos considerar en la parte de la mercadotecnia. Así es, mira, yo me había quedado con las 4 Ps, ahora ya con Rubén estoy aprendiendo que para cada P hay una C y ese mix
hace todavía más eficiente la operación de la empresa. Así es, más interesante. Entonces, pues bueno, vámonos a un pequeño corte y regresamos en un minutito. No sé, por favor, volvemos. Espacio Cooperativo. Regresamos. Porque queremos crecer contigo. Buscando que tengas socios con mayores beneficios. Fortalece tus procesos. Toma capacitación especializada. Genera mayor inclusión financiera. Permítenos acompañarte en tu crecimiento. Contamos con herramientas y programas que harán crecer a tu institución financiera. WOCU Latinoamérica. Al sumar contigo, multiplicaremos los resultados. ¡Contáctanos! Espacio Cooperativo. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Agradezco que me hayan ahora cedido los micrófonos en este espacio de entrevista en Espacio a Fondo. De Luis y de Nancy, a quien les agradezco mucho. Ahorita están saliendo y bueno, estamos cumpliendo con toda la normatividad, por eso acabo de retirarme el cubrebocas. Esto es para cuidarnos siempre y tener en primer lugar la salud y la integridad. Tengo el agrado de presentar a nuestra invitada. Ella es la doctora Ivonne Paniagua. Voy a tener que ocupar mi celular como un apoyo porque quiero leer un poquito de su trayectoria y es bastante amplia. Ella es médico cirujano por la Facultad de Medicina en la UNAM, en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. Tiene maestría en Epidemiología y Administración en Salud por la Universidad de Guanajuato, Campus León, y es doctorante en Alta Dirección en Establecimientos de Salud por el Centro de Posgrados del Estado de México. Tiene experiencia por poco más de 20 años en ámbitos clínicos y administrativos, tanto en salud privada como en salud pública. Actualmente labora en el ámbito público y privado. Y demasiado orgullo tener una colaboradora en esta sección, en donde vamos a hablar de salud y de un problema que es a nivel global, el problema de la pandemia de COVID-19 o SARS. Así es que vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Ivonne Paniagua, a quien tenemos vía Zoom. Hola, doctora, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Doctora, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Ya estamos al aire. ¿Cómo te va? Hola, muy buenas noches. Aquí, con gusto con ustedes. Muchas gracias, doctora. Es un verdadero placer para nosotros el tener a una persona como tú, con esta especialidad y este gran conocimiento en materia, y que podamos compartirle a todos los países que nos están viendo toda esta información acerca de este gran tema y apasionante, como lo habíamos platicado previamente, lo que es el SARS-CoV-2 o COVID-19. Así es que, pues vamos a dar introducción a este tema, lo que no te atreves a preguntar del COVID. Y bueno, pues ya dimos un poquito de introducción de quién eres tú, pero háblanos un poquito más a detalle o explícanos más por qué te apasiona esta materia a pesar de que esta es tu especialidad. Bueno, primero hay que definir algo. No es lo mismo SARS-CoV-2 que COVID. SARS-CoV-2 es el agente, el virus que lo provoca,
al COVID, que es la enfermedad por coronavirus del 2019, que así le llamaron COVID-19. Es una enfermedad totalmente nueva en todo el mundo y es real. Hay muchos lugares. Un poquito de problemas con la comunicación de vía Zoom, ese es el detalle de estar en vivo, pero ahorita estaremos restableciendo la comunicación con ella. Y bueno, pues estamos entendiendo precisamente algo muy interesante que nos da la diferencia entre lo que todo el mundo estamos entendiendo como SARS-CoV-2 y COVID-19. En el mundo, en los noticieros, estamos escuchando hablar sobre el SARS-CoV-2, pero ahorita precisamente Ivonne nos está explicando que el COVID-19 es una variante de este SARS-CoV-2. Y por eso es que a veces empezamos a tener un poco de confusión nosotros al entender de qué estamos hablando sobre esta pandemia. Y bueno, pues ahorita que logremos restablecer, como estamos viendo en la pantalla, precisamente estamos tratando de volver a poner en contacto a Ivonne y por lo mismo vamos a hacer un pequeño corte para restablecer la comunicación y que ustedes tengan la imagen de ella y toda la explicación a detalle. Gracias. Espacio Cooperativo. Regresamos. Espacio Cooperativo. Continuamos. Diálogo a fondo. Ya estamos de regreso aquí en Diálogo a Fondo y restablecemos la comunicación con Ivonne. No, hombre, Ivonne, esto es el riesgo de estar en vivo precisamente y no te preocupes. Vamos a darte audio en este momento para que continuemos con este apasionante tema. Adelante, Ivonne. Sí, perdón. A veces esto de la tecnología es parte de lo que estamos aprendiendo todos. He tenido la fortuna de estar dando clase en estos tiempos de COVID, y bueno, es parte de todo lo que nos tenemos que adaptar. Y no sé por dónde me perdieron, pero les decía que todo el mundo está metido en esto, nadie es experto en COVID, todos estamos aprendiendo todos los días y estamos practicando algo que se llama la medicina basada en evidencia, que es, como no hay nada escrito y como todos estamos en todo el mundo aprendiendo y compartiendo los conocimientos, lo que estamos haciendo es que las mejores prácticas y aquellas que científicamente demuestran que están funcionando para sacar adelante a los pacientes, es lo que estamos haciendo en el resto del mundo. Ha habido muchos avances conforme va pasando la pandemia, algunos países que hemos caído y sobre todo los del hemisferio norte, ahora con el invierno, el aumento de casos en Europa, en América del Norte, estamos sufriendo esto. Cosa que se espera que, por ejemplo, en el hemisferio sur disminuyan un poco los casos con la ayuda de la temperatura. Pero es un tema verdaderamente triste cuando te tienes, en el caso de nosotros del personal de salud, cuando tienes que toparte con todos los familiares y con los pacientes a darles la noticia, pero también es
ir aprendiendo poco a poco todo lo que sucede de COVID. Claro. Oye, Ivonne, fíjate que precisamente enfocándonos un poquito al título de nuestro tema en Diálogo a Fondo, en donde, ¿qué es lo que no te atreves a preguntar sobre el COVID? Platícanos un poquito, ¿cuáles son los puntos en donde vemos que tenemos el problema cuando al paciente o a la persona lo diagnostican? ¿Cómo empiezas a notar allí algunos problemas de cómo reaccionar? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo se va desarrollando este proceso con cada una de las personas que tenemos de repente la noticia del contagio? Hay que quedar y que no se nos olvide que todos estamos aprendiendo de COVID. Claro. Que nadie tiene la ley al respecto. Con toda esta experiencia mundial, se dice que aproximadamente se empiezan a darse los síntomas a los 5 días posteriores al contacto que hubo. Si, por ejemplo, eso es algo que, por ejemplo, en México tenemos, y seguramente en los países de Latinoamérica en donde también festejamos, y es algo que compartimos las fiestas decembrinas. Si tuviste una reunión el 24 y empezaste con síntomas por ahí del 29, 30 de noviembre, las posibilidades de que tengas COVID son todas, o sea, todas. ¿Y qué es lo primero que sucede? Que hay una negación, y es algo normal, es algo humano. Yo no tengo eso. No nos cuidamos, pero lo negamos. Y después empezamos con los síntomas. Hay personas que creen que únicamente los síntomas son los 3 primeros con los que se daban los diagnósticos. Y hoy hemos detectado a personas que empiezan con diarrea, con problemas estomacales, incluso hay muchas personas de más de 60 años que empiezan con problemas como si tuvieran un derrame cerebral, y cuando los estudiamos es COVID. Entonces empiezan con los síntomas. ¿Qué tendríamos hoy que tener en cuenta? Primero, el riesgo si estuvimos expuestos, y después estarnos cuidando todos los días, porque hay gente que es asintomática. Esto es, tengo el virus, pero no presento síntomas, y el que yo esté portando el virus y no presente síntomas no significa, y eso hay que aclararlo porque por ahí hay un malentendido, no significa que no contagie, sí contagio, son cosas diferentes. Yo tengo el virus, yo porto el virus, se está reproduciendo dentro de mí, y hay 2 vertientes. El que tenga síntomas muy variados y otro que no los tenga. Pero eso es distinto a que pueda seguir contagiando a las personas. Y lo recomendable es, o que yo les sugeriría, que hoy todos en su casa tengan un termómetro para ver la temperatura. Esa medición de estoy medio calientito sirve, pero no es la correcta. Y la otra, que consigan un oxímetro. Son esos aparatitos que se ponen en el dedo, de preferencia en el dedo índice de la mano izquierda, sentados. Hay que respirar en 2 ocasiones profundo, te lo pones, respiras normal e ir cuidando tu saturación. ¿Qué sucede? Entramos un poco en pánico, nos descuidamos, no tenemos esas medidas, y es ahí donde mucha gente se complica. Muy bien, Ivonne. Fíjate que precisamente ahorita que nos hablas sobre el tema del oxímetro, creo que se ha convertido tan esencial como en un celular, ¿no? Yo creo que en lugar de comprar celulares y modernizarlos, deberíamos de preocuparnos en casa por tener un oxímetro. Este es un instrumento que se ha convertido en esencial para el diagnóstico y ver el avance de la sintomatología que va presentando este problema de salud que tenemos a nivel global. Los niveles de saturación de oxígeno recomendables, según tengo entendido, Ivonne, y sácame de la duda, van en base al nivel del mar de donde habitamos. Es cierto, tenemos variantes a nivel del mar de oxigenación del individuo, y en lugares tan altos como la Ciudad de México es un poquito diferente. ¿Qué tanto margen de diferencia hay en esto? No, internacionalmente, o sea, sí hay una captación distinta en los glóbulos rojos, en los eritrocitos que están en nuestra sangre, es lo que le da el color rojo a nuestra sangre, los glóbulos rojos. Sí hay una diferencia de la captación del oxígeno
a diferentes altitudes de la Tierra. Sí la hay, pero para niveles estándares hay que contemplar que una persona sin problemas pulmonares previos debe de estar saturando por arriba del 95% de oxígeno, y es como lo mide el oxímetro. Vamos a ver, la mayoría de los oxímetros tienen dos números. Uno es la frecuencia cardíaca y el otro es la saturación de oxígeno. Repito, si no tienes un problema pulmonar previo, debes oxigenar arriba de 95. ¿Qué es un problema pulmonar previo? Bueno, que tengas cáncer de pulmón, que tengas tuberculosis, que tengas un tabaquismo crónico. Hay gente que a veces hasta 2 cajetillas se echa a diarios, pero también hay unas personas, y en Latinoamérica se da mucho, desde México y hasta el sur, por ahí hasta Argentina, hasta Brasil. La gente que cocina con leña, la gente que cocina con carbón, que está expuesta a esos vapores, ellos van a tener, por la misma exposición de los humos, porque es como si fumara muchísimos cigarros, van a tener una menor saturación. A eso se le llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o abreviada como EPOC. Ellos van a tener menos saturación. Hay que considerar esa enfermedad. Pero en general, si tienes abajo del 90% de saturación, necesitas aporte de oxígeno. Y entonces ahí es donde empiezan todas las variables escalonadas de cómo se te va a ir tratando. Alguien que tiene 89% no es candidato a intubación todavía. Por eso hablo de un escalamiento. Pero en términos generales, la mayoría de la población, si tienen abajo del 90% de saturación de oxígeno, sí requiere ya una valoración hospitalaria. Ok. Fíjate que estábamos viendo unas imágenes de apoyo en donde estábamos precisamente viendo la forma correcta de ocupar el oxímetro, y ahí viene la medición en el oxímetro, dice SpO2, en donde precisamente ese es donde debe de estar para medir la saturación de oxígeno. Entonces, estos son los métodos correctos, lo que los vimos en apoyo en pantalla, que tú a través del Zoom quizá no los viste, pero bueno, yo por eso estaba volteado a otro lado. Y bueno, también quisiéramos preguntarte un poquito sobre la parte de la saturación que precisamente estábamos ahorita tocando el tema. Y bueno, entendiendo que cuando estás abajo de los 90, tienes allí un nivel en donde me dices que no es de alto riesgo. Bueno, es de riesgo, se empieza a considerar de riesgo, pero no necesariamente para requerir intubación. En alguna ocasión previa en la plática me explicabas del escalamiento que hay, en donde va bajando de tal rango y entonces tienes que subir la cantidad de oxígeno que estás conectando, y posteriormente otro más, y luego metes unas puntas de alto flujo. En fin, me has dado toda una cátedra a mí previo a esto, precisamente por casos cercanos en la familia que hemos tenido. Pero esto es algo muy interesante. Ahora, también aquí hay una pregunta que en muchas partes del mundo se está tocando. Es el tema que lo habíamos platicado previo a esta entrevista, Ivonne, sobre sustancias alternativas que no están avaladas por la Organización Mundial de la Salud. La parte del dióxido de cloro famoso, ¿qué se escucha sobre esto? ¿Cómo varía ahí la saturación de oxígeno precisamente al momento de que la gente ingiere este tipo de sustancias alternativas, por decirlo de alguna manera, y no reconocidas por la Organización Mundial de la Salud? Bueno, voy a tocar rápido los dos temas, trataré de no extenderme demasiado. Efectivamente, dependiendo de cómo va bajando la saturación, hay que partir de que no todos los organismos somos iguales, todos somos humanos, pero no todos vamos a responder igual al SARS-CoV-2, que es el virus, y a su daño pulmonar. Por ahí me tocó alguna ocasión una paciente que me dijo, oiga, es que tengo mucha tos y dicen que tengo neumonía. Y le dije, pues sí, porque ya dio positivo, usted tiene SARS-CoV-2, es una neumonía, pulmonía, indistintamente. El daño principal, ojo, el daño principal y más grave de SARS-CoV-2, el que da nuestro cuerpo, de COVID-19.
Y dependiendo de cómo va bajando la saturación, es lo que vamos aplicando. Primero, si empieza a bajar, por ahí en algunos países se puede conseguir todavía, aunque ya cada vez hay menos, unos aparatitos que son concentradores de oxígeno. Lo que hacen es, sin tanques de oxígeno, lo conectas a la luz, te pones unas puntitas nasales y hay de 5, de 10, hasta de 15 litros. Después seguiría ya un oxígeno hospitalario, que empezamos con puntas nasales. Después vamos aumentando, en los hospitales tenemos 5, 10, 15 litros por minuto de oxígeno en las habitaciones, en los servicios de urgencias, en las terapias intensivas. Y empezamos con puntas nasales y después seguimos con algo que se llama mascarilla reservorio. Es una mascarilla que tiene una bolsita en la parte de abajo. Cuando el paciente, a pesar de eso, está bajando paulatinamente 70, 60% de saturación de oxígeno, hay pacientes que llegan hasta 50. El daño que puede haber cerebral y de todo el organismo y de llegar a un paro cardíaco es casi inminente. Ahí es en donde ya procedemos al siguiente paso, que sería recomendable las puntas de alto flujo. Se usa un ventilador, como los ventiladores que usamos, no con los que nos ponemos cuando hace calorcito, sino unos aparatitos que aumentan y concentran el oxígeno, y con las puntas de alto flujo mucha gente sale y no es necesario llegar a la intubación. Si no hubiera ventiladores o la tecnología para el alto flujo, entonces sí, la indicación es intubación. ¿Para qué? Para evitar que el oxígeno o el aire tenga que luchar con todo nuestro cuerpo y poder, por medio de un tubo, meter el oxígeno a los pulmones y entonces ventilar adecuadamente. Acerca de las sustancias, si recordarán, hace algunos años, por ahí existía que las uñas de gato y muchas cosas para el cáncer, por ejemplo. Sí se habla de esta sustancia. Hay que recordar también que, aunque una presentación diferente, pero contiene cloro, y el cloro es una sustancia que tenemos normalmente en nuestro cuerpo. Si ustedes van a hacerse un examen de laboratorio y piden electrolitos séricos, van a determinar la cantidad de cloro. El problema son las moléculas. Habrá alguna parte que ayude, y es en lo que están comentando, que es el oxígeno, pero también están las moléculas de cloro que son tóxicas para el organismo. De ahí que no haya un protocolo científico avalado por la Organización Mundial de la Salud para decir que esa sustancia es benéfica para el tratamiento de COVID. Hoy, mundialmente, no hay ningún tratamiento para COVID. Todo es con soporte, tanto ventilatorio a nivel, ya sea domicilio o hospitalario, y algunos otros medicamentos para ayudar, por ejemplo, lo que se mencionó mucho y casi terminó, con toda la parte de coagulación. Ok. Oye, Ivonne, entonces, bueno, para poder aterrizar un poquito más esto, aquí quisiera hacer dos preguntas. Una, ¿bajo qué nivel o qué parámetro hay que intubar ya a una persona? ¿Y cuál es la diferencia entre una intubación y cuál es el grado de llegar a una traqueotomía como tal? Esa es una. Y el otro punto, bueno, vamos a atender esto y después hago la siguiente pregunta, ¿de acuerdo? Ok. ¿En qué momento llegas a una intubación? Cuando, a pesar de todo el soporte ventilatorio que ya fuiste escalonando, y ya hablamos, es como una escalera, va subiendo de grado. Empiezas, no todas las personas, ojo, requieren soporte ventilatorio. Hay que recordar, y lo acabo de mencionar, que hay personas que la pasan sin síntomas. Hay gente que la pasa como una gripe, pero eso no significa, ojo, que todos vayan a ser de esa forma. No significa que todos tengan esa presentación de COVID. Como hay gente sin síntomas, hay gente con síntomas leves, hay gente que con un concentrador o con un tanquecito de oxígeno a muy bajos litros por minuto sale adelante. Pero hay gente... Desde que llegó el COVID-19 al estado de Jalisco,
El criterio que 885 usamos, servidores uno, públicos del son todos Ayuntamiento los de estudios Guadalajara laboratorio se que han hacemos, contagiado, de pero los también cuales cuando ya vemos 114 que a pesar actualmente del se alto consideran flujo casos o de los activos 15 y se litros, encuentran en dependiendo casa de la, recuperándose ojo, de los síntomas. Así lo dio a conocer el la alcalde capacidad que Ismael tiene la unidad médica, porque además hay que recordar que se están saturando los hospitales. Si en un hospital ya no tenemos posibilidad de dar el alto flujo, entonces ya nos vamos a la intubación, cuando estamos ya por alrededor del 60%, y yo les diría que del 70%, para tratar de alcanzar ese paciente y poderle brindar una buena calidad de vida al final y de poderlo rescatar. ¿Qué pasa después? Si esto no sigue sin funcionar, lo que ya seguiría, y también a veces para rehabilitar, porque los pacientes cuando están intubados están sedados, no están despiertos. Entonces, para irlos despertando e irles empezando a dar rehabilitación, es que se hace un corte aquí en el cuello, que se llama traqueostomía, como dices, en donde se va directamente a la tráquea. Y lo que hacemos es poner esa apertura, un cirujano en medios absolutamente bien cuidados. ¿Para qué? Para que el aire entre directamente sin toda la obstrucción y que las personas puedan empezar a ventilar. Ok. Vaya, que es bastante interesante el ir aprendiendo sobre todos estos puntos y conocer un poquito más ya lo que es la parte dentro del hospital, cómo es el tratamiento, que pues por motivos precisamente de riesgos de contagio, no es tan fácil poder estar dentro de esto para conocer cuáles son los procedimientos que ustedes realizan de manera profesional. Ahora bien, Ivonne, la otra pregunta que te quería hacer, concretamente, esto del dióxido de cloro, entendemos que incluso hay aseguradoras que cuando tú tienes esta sustancia no están haciendo frente a este tipo de tratamientos. Por lo tanto, literalmente, médicamente no es recomendable este tipo de sustancias alternativas. Así es, ya incluso, como bien lo mencionas, hace aproximadamente 15 días, ignoro en Latinoamérica, pero en México, ninguna aseguradora que tenga el antecedente de que se hizo uso de esta sustancia. ¿Por qué? Por el daño que deja. O sea, la aseguradora dice, yo te voy a atender la parte de COVID, pero yo no puedo asumir la responsabilidad del resto de los daños. Entonces, por eso es que ya no están cubriendo, a pesar de que muchas aseguradoras ya están cubriendo COVID, pero no con este antecedente, es un punto. Y lo otro que mencionas, estuve a punto de interrumpirte. Sí, mucha gente cree que hubo algunos comentarios de que nosotros, el personal de salud, lo que queríamos era hacerle daño a la población. Les puedo asegurar que nadie del personal de salud amanece diciendo, oye, ¿a cuántos voy a matar? Porque no es así. Nosotros estamos luchando, estamos exponiéndonos también a tratar a todos los pacientes de COVID. Es nuestra labor hoy. Yo no les voy a contar que ni mis compañeros cercanos ni yo nos creemos héroes. Simplemente hoy nos toca estar luchando contra COVID y tratando de rescatar el mayor número de pacientes, y nos estamos exponiendo. Y como dices, suceden muchas cosas, mucha gente cree que la intubación, eso sí, el riesgo es cada vez mayor, únicamente por un paciente intubado es un riesgo, pero paulatinamente va aumentando si no se recuperan las personas. Y sí es importante que vayan sabiendo que están sedados y que hacemos eso para recuperar al paciente, jamás para hacerle daño. Vaya, que es algo muy interesante esto que mencionas, porque en un principio a nivel global vimos cómo la gente se volcaba en contra de todo el personal hospitalario. Hoy en día creo que se ha tomado mucha conciencia, porque al menos en la mayoría de medios hemos dejado de saber y de dar a conocer este tipo de casos. Creo que la gente hemos hecho conciencia, un poco más de conciencia, porque como bien lo dices, Ivonne, todo mundo estamos aprendiendo sobre lo que es el COVID. Entonces, fíjate que también recordando un poquito el punto de lo que hemos platicado, y algo que me encantó de parte tuya, Ivonne, enséñanos un poquito, explícanos un poquito sobre los protocolos de vida que debemos de ocupar hoy en día para recibir alimentos a domicilio, para fumar cada uno, para todo eso. ¿Cómo lo tenemos que hacer hoy en día para evitar estos riesgos de contagio, Ivonne? Platícanos un poquito, es sumamente interesante esto.
Esos eran secretos que yo te había contado, pero con mucho gusto los comparto. Perdón, ya te comprometí al aire, Ivonne. No, nada de eso. Déjenme compartirles que yo no me he infectado, a pesar de que entro a áreas COVID, me estoy cuidando mucho. ¿Y qué he hecho? He hecho, efectivamente, como lo dices, le he puesto trampas al virus. Alguna de las trampas que he hecho, y bueno, les voy a compartir ahorita, yo creo que los dos vicios que tenemos más comunes, uno de ellos es el fumar. A veces las personas creen que los médicos somos unos santos y no bebemos y no comemos cosas de la calle. Que no se desvelan, que no toman, que no fuman y que comen sanamente. Pero no es cierto, es mentira. Yo conozco mucha gente que le entramos al vicio. Entonces, yo lo confieso abiertamente, yo fumo. A partir de COVID he bajado el número de cigarrillos como al 50-60%. Yo me iba fumando alrededor de 10 cigarrillos al día. Ahorita estoy echándome por ahí de 4. Pero sí, al principio de la pandemia, es muy importante hacer conciencia de en dónde y cómo te puedes infectar. Entonces, un día me dije yo, normalmente cuando abrimos la cajetilla, no tengo ninguna cajetilla ahorita cercana, pero cuando abrimos la cajetilla, tocamos el cigarro y lo sacamos con la mano para fumárnoslo, o le compartimos al compita, al amigo, al compañero, al compadre, al familiar, y le enseñamos la cajetilla y ellos meten sus dedotes, que no sabemos si tienen la higiene adecuada, y sacan el cigarro. Entonces, en tiempos de COVID, no se comparten cigarros, ni modo. 1, 2, no sacarlo con la mano, sacarlo con la boca. Abres la cajetilla, sacas tu cigarro y te lo fumas. Otra, no meter por lo menos en México, no sé, por ahí tuve alguna oportunidad de ir a un país, a Centroamérica y otro a Sudamérica, pero en México normalmente metemos el encendedor dentro de la cajetilla para que no se nos pierda, pero nosotros estuvimos tocando el encendedor con la mano, y si lo metemos, estamos de alguna manera teniendo el riesgo del contacto. Por ahí hay algunos médicos y algunas personas que dicen que únicamente te contagias con yo ahorita, por ejemplo, estoy sola en este sitio, por eso no traigo cubrebocas, pero con las gotitas de saliva, de ahí la distancia de 2 metros, de ahí el cubrebocas. Pero yo les puedo decir, y es mi práctica en este año, que entre más cuidados tengas es mejor. Y si te podemos cuidarnos de esos contactos, del yo agarré algo en una superficie que no sé si está con buena higiene y agarré el cigarro y me lo metí a la boca, mejor evito. Entonces, la forma de cigarro. Y cuando agarres el cigarro, ya no muevas los dedos de donde estás. Porque antes le hacíamos esto, pero yo no sé si este dedo está limpio o no está limpio, o a lo mejor no tengo el sitio para la higiene. Entonces, no lo muevan, nada más así, y fumamos y ya. Y muy rápido, para no llevarme mucho tiempo, la comida. Hoy mucha gente, hay que estar promoviendo, la economía en todo el mundo está terrible, y hay mucha gente que vende comida, y es válido que yo vaya y compre, por ejemplo, aquí en México, pues los tacos, a los puestos, porque también de alguna forma les estamos ayudando a ellos. ¿Qué hay que hacer cuando llegues con los tacos a casa o con la comida que compras en la calle, que es más para México, pero porque somos de lo peor, pero en todos los lugares hay comida para llevar? Mételo a tu casa, ponlo en la tarja donde lavas los trastes, lávate bien las manos, abre la envoltura toda, sin tocar la comida, y usa mano limpia, mano sucia. Ya sea que tengas una mano sucia, tú decide cuál. Una mano sucia con la que hagas a un lado las bolsas, el papel, el plato que pudo haber tocado a alguien, y con la mano limpia toca la comida, por ejemplo, si son tortillas, si son tacos, si son pan, tal, para que lo pongas en un recipiente en tu domicilio que esté limpio, y toda la envoltura tires. De esta manera no contaminamos todo lo que estamos abriendo. Hay veces no sabemos la higiene que
que tiene la gente, o si alguien lo tocó o estuvo en alguna superficie, y si llegamos y lo metemos directamente a nuestra casa y lo ponemos en la mesa, no estamos teniendo esas barreras de cuidado. No sé si lo dije muy rápido, pero son dos cosas que por lo menos nosotros venimos haciendo hace un año y estamos bien, afortunadamente, y por supuesto gracias al Señor Dios. Qué bueno, Ivonne. Es algo sumamente interesante todo este protocolo que nos indicas. La verdad es que es aprender precisamente de gente que tiene todo el conocimiento, que tiene la experiencia, más que los que no estamos involucrados en el ramo médico. Obviamente nosotros por el criterio propio, por el sentido común, hacemos algunas cosas, pero cuando nos habla alguna persona especialista en materia, que bueno, bien lo dices, estamos aprendiendo todos, pero que tienes unas tablas mayores para tomar este tipo de criterios, pues lo entendemos mejor y esto espero que le sirva a toda la gente. Ivonne, nos podemos echar horas y horas platicando sobre este tema. Fíjate que hay muchas preguntas que se están quedando al aire, principalmente de qué es los puntos después del contagio, las secuelas, en fin, hay muchas preguntas que nuestra gente nos está haciendo por diferentes medios, que le agradecemos a todo el público precisamente que esté conectado. Y yo te quiero comprometer al aire nuevamente, Ivonne, ya sabes que yo soy de comprometerte para que no me puedas decir que no. En donde si nos acompañas por favor en otro programa o en otros programas para ir hablando todavía más acerca de esto y darle a la gente este conocimiento que se está adquiriendo para que se siga cuidando e incluso qué hacer durante y después de la enfermedad. ¿Te parece bien si nos puedes acompañar, Ivonne? Te comprometemos aquí al aire a que más adelante nos coordinemos para hacer otra entrevista de diálogo a fondo aquí en Espacio Cooperativo. Claro que sí, con mucho gusto. Todo lo que pueda aportarse para que la gente no se infecte, para que la gente le vaya mejor si se infectó y para que la gente se recupere si es que tuvo esa experiencia de haberse infectado, va a ser un placer. Con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto podemos ir aportando. Y como bien dice el título, si hay alguna pregunta que les pueda parecer, ninguna pregunta es absurda, que les pueda parecer que no se habían atrevido a preguntar, pues aquí abrimos el foro y con mucho gusto, Gustavo, lo hacemos. Gracias, al contrario, por invitarme. Muchísimas gracias, Ivonne, por estar aquí con nosotros en Espacio Cooperativo. Agradecemos que te sumes a este gran proyecto. Y bueno, pues entonces no nos queda otra más que despedirnos porque este tiempo es veneno para nosotros. De verdad aprecio mucho la aportación y vamos a estar en contacto contigo. Agradecemos a toda la gente que está conectada desde todos los países, que esto es a nivel Latinoamérica y esto es lo que lo hace más interesante este proyecto. Agradecemos a Luis y a Nancy que estuvieron en el bloque anterior. Somos los tres, las personas que estamos aquí a cargo de la conducción de este programa, a nuestro invitado corresponsal de México, Fernando, a Querétaro TV y a todos nuestros patrocinadores que nos hacen posible llegar hasta todos ustedes. Así es que no me queda otra más que enviarte un abrazo a distancia, Ivonne, a todo nuestro público, agradecerles y nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche, en lunes, en el horario de la Ciudad de México y en otros países en el equivalente. Y a nombre de todo el equipo de Espacio Cooperativo, nos despedimos. Gracias. Hasta la próxima. Sabemos lo que significa tu familia para ti. Reconocemos la importancia de ellos en tu día a día. Por eso te asiste, Compañía Internacional de Asistencia con presencia en Estados Unidos y Latinoamérica, te acompaña incluso en los momentos menos esperados con nuestro plan de asistencia funeraria nacional e internacional. ¿Y entonces qué esperas? Únete a nuestra familia de millones de protegidos que viven el hoy lleno de plenitud. Pero si algo sucede, no te preocupes. Te asiste, se encargará de todo. Cunacop es la herramienta integral de proyección financiera y estratégica desarrollada en una plataforma online, a través de la cual usted podrá realizar su presupuestación sin complicaciones y con apego a las estrategias trazadas.
FUNACOP le permite dar seguimiento del presupuesto mes con mes, midiendo periódicamente lo proyectado versus lo conseguido, y tomando decisiones oportunas para desarrollar estrategias que le permitan llegar a los objetivos establecidos. Información es poder. Empodérate. Llámanos hoy mismo. Espacio Cooperativo. Gracias por acompañarnos. Un espacio con ideas, experiencias, espíritu cooperativista. Presentado por Woku Latinoamérica. Espacio Cooperativo. Sin fronteras, conectando con los mejores.